Buen día, profesor. El tema que nos correspondió al artículo, las agencias de carga y los servicios de transporte en el comercio internacional de Bogotá. Las personas que conforman este grupo son Laura Camila Suavita Rojas, Lencida Jimmy Hernández Herrera, Jenny Joana Tapiero Chaparro y quien les habla, Diana Paola Álvarez Colmenares. Bueno, nuestra exposición la vamos a iniciar con una información básica, sobre el tema, el artículo a tratar. Pues principalmente el artículo se trata de las agencias de carga y la relevancia que tienen con los servicios de transporte y comercio internacional de Bogotá. Este artículo fue publicado en la revista Ensayos de Economía, que es una revista donde los estudiantes aportan sus conocimientos sobre diferentes temas. Está la Universidad Nacional, que como todos sabemos es una universidad pública reconocida. Y los autores de este artículo son nuestro docente Campo Elías López, también con Daisy Viviana Moreno, Martín Yanis y Xiomara Vidal Cañas, entre otros autores. Bueno, principalmente de inicio, el artículo nos habla que el comercio exterior está encargado de suplir necesidades. Esto fue un aporte que hizo Celi y Ducón, donde nos habla que el comercio fue diseñado para suplir necesidades en el mercado. Bueno, ¿qué es un agente de carga? Un agente de carga es la persona es una persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, encargada de coordinar, consolidar y desconsolidar carga, entre otras funciones como lo es estar pendiente que la carga desde su origen llegue a su destino final en óptimas condiciones y en los tiempos establecidos. Para esto debemos estar pendientes que nuestra documentación esté al día, la liberación de los documentos esté al día para así poder cumplir con los tiempos establecidos. La agencia de carga es un operador logístico que presta un excelente servicio, encargado también con la distribución internacional. Para la distribución internacional encontré una cita en el artículo, la cual nos habla, que dice: para llevar a cabo la distribución física internacional asertiva se debe realizar la participación que tiene el tipo de transporte internacional que se desea utilizar para movilizar la carga desde un punto de origen hasta un punto de destino. Según Darta y González en el 2014, ellos fundamentan esto diciendo que el proceso productivo no puede aislarse del transporte, que yo les decía anteriormente. En comercio exterior es fundamental que el transporte esté en la misma línea con el proceso productivo. Si tenemos un excelente transporte, vamos a cumplir con los tiempos y la carga va a llegar en óptimas condiciones. Para esto, también Zamora, Lenin y Morales nos hablan. Zamora, Lenin y Morales nos hablan de los 4 tipos de transportes que existen: marítimo, aéreo, ferroviario y carretero, que ya los conocemos. Pero el artículo se enfoca mucho en el marítimo, ya que dice que este modo de transporte está en la búsqueda de economías de escala. Pero ¿qué pasa? El cliente y la agencia de aduanas están en la libertad de elegir el tipo de transporte que sea más conveniente, según los siguientes factores: el tipo de carga, los costos, la seguridad, las condiciones y algo fundamental, el tránsito. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta el tránsito. El tránsito es lo más fundamental para que la carga llegue a su destino en los tiempos esperados. Esos serían los 4 tipos de transporte. Como tal, el artículo nos muestra la relevancia que existen entre las agencias de carga y los servicios. Para esto se realizó un análisis cuantitativo, el cual nos dio como resultado que el 92.65% de las agencias de carga se encuentran enfocadas en prestar un excelente servicio. Adicional, también nos mostró que las diferentes empresas a las cuales se les hizo el análisis a realizar alianzas estratégicas con las agencias de carga, lo cual es un
un punto fundamental. ¿Por qué? Porque la agencia de carga, además de encargarse de coordinar todo lo que es el transporte internacional, el manejo de la cadena logística, la consolidación de la carga y el transporte, o sea, nos ayuda a que llegue en óptimas condiciones la carga. Digamos que si cumplimos con los tiempos establecidos vamos a generar una confiabilidad con el cliente, lo cual nos va a tener en cuenta para próximos embarques. Es importante que tengamos en cuenta que si tenemos un excelente manejo del transporte, podremos cumplir con todo lo establecido en un proceso de producción. Para hablar acerca de la introducción del artículo, nos permitimos realizar una división de 3 contextos. El primero, un recuento histórico del crecimiento del comercio internacional y la participación del transporte como factor fundamental dentro de este crecimiento. Posteriormente, análisis y porcentaje de influencia del agente de carga internacional posicionado en la ciudad de Bogotá en relación al crecimiento nacional. Y finalmente, cifras relevantes de participación dentro de los gremios logísticos colombianos. Ahora bien, para detallar cada una de estas divisiones, nos remitimos al artículo, en donde podemos denotar 3 citas que realizan los autores para poder especificarles el primer contexto. Zamora y Pedraza, 2013. Importantes desafíos del sistema de transporte se han acrecentado a causa de una mayor dinámica de los mercados que influyen en esta actividad económica, sin dejar a un lado los incrementos del precio del combustible y los costos de transporte. Los transportadores viven continuamente en una competencia de consecución de vehículos, aumentos en cuanto a tarifas y estado de las vías, factores que perfectamente conjugados permitirían fidelización del cliente en medio de un sector tan competitivo. Junto a su impacto positivo sobre la economía y la sociedad, los sistemas de transporte y comunicaciones también tienen efectos y externalidades negativas tales como la congestión, la polución o los accidentes. Díaz, 2014. Esto hace referencia a Mi Plus como proveedor en la forma de dar respuesta a un siniestro, a un atasco en las vías. Cabe resaltar que no estamos exentos de que nunca nos pase. Entonces, es un punto clave el manejo que le voy a dar a ese cliente, ya que de ello depende la satisfacción del mismo. En cuanto a las políticas comerciales liberales que gestionó la OMC en el 2012, es relevante mencionar que Colombia debe adaptarse a sistemas tecnológicos que le permitan realizar un proceso más fluido de su logística, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy podemos notar escenas en las cuales se enfrasca la continuación del transporte nacional una vez finalice el transporte internacional a raíz de la liberación de los BLs y las guías que permiten retirar la carga del puerto e iniciar como tal el transporte nacional. Aún notamos que debemos realizar largas filas y enturnamientos para poder obtener ese documento. Es necesario que Colombia inicie una adaptación a softwares que actualicen la liberación digital de los documentos. Posteriormente, en la segunda división, los autores introducen el agente de carga y su papel de promover el comercio exterior de todo el territorio nacional aduanero desde la capital. Ahora iniciamos con el detalle de las cifras relevantes de participación en los diferentes gremios de la logística. Este texto concentra cada una de estas cifras y la participación que realiza cada uno de los gremios
dentro de esta logística. El 39,79% hace referencia a los operadores logísticos que se encuentran ubicadas en Bogotá, empresas como agencias de carga, agencias de aduanas, depósitos, operadores logísticos y multimodales, transportadores, zonas francas, entre otros. Si comparamos a Bogotá con Cundinamarca, podemos notar una diferencia significativa. Bogotá representa el 65% de los viajes diarios de salida y entrada de mercancías, por cuanto Cundinamarca únicamente el 35%. La gráfica que se encuentra a continuación permite realizar una visión global de la situación y el comportamiento logístico colombiano dentro del 2008 al 2015, donde podemos observar que Colombia ha presentado un comportamiento de crecimiento en cuanto a los viajes y el transporte de mercancías al interior del país y a su vez el transporte internacional para exportaciones. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la tipología del agente de carga. Como podemos evidenciar en la pantalla, esta tipología se puede dar de varias formas. Una de ellas es la tipología del agente de carga local y la tipología del agente de carga global. Cuando nosotros hablamos de la tipología del agente de carga local, nos referimos a aquellos que operan en una zona, un territorio definido o un país. Cuando hablamos de los agentes de carga global, es cuando ya ellos operan de forma internacional. También esta tipología se puede dar por el tipo de transporte que manejan estos agentes de carga. Tenemos, por ejemplo, el agente de carga marítimo, que operan y coordinan la carga vía marítima, siendo intermediarios entre las navieras, el usuario y las autoridades del momento. Agentes de carga aérea, que son las que coordinan la carga vía aérea. Una de sus principales funciones es que consolidan las cargas, trazan las rutas, planifican entregas y además de ello, diligencian toda la documentación pertinente a la carga vía aérea. Tenemos también el agente de carga carretero, que es el mismo transporte terrestre. Coordinan la carga vía terrestre y se dice que es una de las modalidades más sencillas. Tenemos también el agente de carga ferroviario, que coordina la carga vía tren. Realiza emisión de embarque, es una de sus principales funciones, manejo de carga, suministro de tarifas, entre otros. Y por último tenemos el agente de carga multimodal, que es lo que coordinan las cargas a través de diferentes tipos de transporte, donde una de sus principales funciones es coordinar el embarque, coordinar el transporte y contratar el transporte de la mercancía desde el lugar de origen al lugar de destino. Función económica del transporte. La función económica del transporte es la integración, principalmente es la integración de personas y bienes en ámbitos geográficos. Entonces, como podemos evidenciar acá en la diapositiva, principalmente encontramos una de las funciones de la economía del transporte, que es agregar valor a lo transportado. De segundas, encontramos la satisfacción en una demanda humana o industrial, ya sea demanda humana o de forma industrial. Y en el tercer punto encontramos la unificación del punto A, que en este caso es el valor agregado a lo transportado, y el punto B, que se supone que es la satisfacción en la demanda humana o industrial. Para explicar mejor este punto, se dice que cuando tenemos, por ejemplo, en un lugar determinado un bien, ese lugar determinado es el mercado local. ¿Qué pasa con este lugar determinado? Este bien ya tiene una utilidad baja, pero resulta que en otra región requieren este producto con una mayor utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde entra el sistema de transporte con unos costos, como vemos acá en la diapositiva, unos incrementos del precio del combustible y unos costos del transporte. Que cuando este bien o producto llegue al lugar de destino, ya va a llegar con un valor adicional. Ya el producto no va a tener el mismo valor que tenía en el lugar de origen, sino que va a tener un valor agregado a la hora de llegar al lugar de destino.
Una causa de esto es el aumento del tamaño del mercado, permitiendo el crecimiento económico. Y una conclusión al unir el punto A y el punto B, como lo vemos acá en la pantalla, es que esto crea salidas de mercado local con el fin de ampliar los mercados para el desarrollo de la producción a gran escala. Tendencias del comercio internacional. Bueno, hay que tener en cuenta que el comercio internacional abarca unas tendencias para llegar al punto donde en la actualidad se encuentra. Unas de ellas son las guerras comerciales, sabores globales, ascenso y descenso rápido de las empresas, cambio generacional, recesión, mercados más regulados y proteccionismo. Cuando nosotros hablamos de innovación tecnológica, son aquellas mejoras, porque también es una tendencia del comercio internacional y es una de las más importantes, son las mejoras en el transporte, la telecomunicación, que da difusión a la tecnología. Cuando también hay que tener unos saberes globales, que nos lo descifran acá, que es la capacidad de procesar la información y convertirla en un conocimiento útil. Cuando hablamos del cambio generacional, nos estamos enfocando a una transformación no solo social, sino también política. Cuando hablamos de proteccionismo, es el respeto a los derechos de la propiedad intelectual. Y cuando hablamos de mercados más regulados, es cuando hacemos énfasis en la compra y venta de activos financieros. Mi nombre es Laura Camila Suavita y continuaré con la exposición. En esta parte les voy a hablar de la importancia de la agente de carga en la cadena de suministro y todo el papel que éste cumple. Primero voy a hablar del papel protagónico que tiene el agente de carga, ya que él está implicado desde el principio en país de origen hasta país de destino en la entrega final. Primero vamos a hablar del shipper, quien es el encargado de la producción y fabricación del producto bien que se ha de importar. Después de esto, la gente se comunica con el shipper para generar una entrega de la mercancía y así poder generar todo el acondicionamiento y transporte nacional que se requiera. En esta parte, en el transporte nacional, tenemos que generar embalajes o verificaciones que se necesiten para el correcto transporte. De acá pasamos a la operación portuaria. En esta parte se deben tener en cuenta lo que son requisitos aduaneros, trámites legales, licencias o demás certificaciones que se van a tener en cuenta para la operación de esta mercancía. También debemos pasar al transporte internacional. En esta parte se debe tener en cuenta lo que son las negociaciones y los términos de negociaciones entre consignee y shipper. También debemos tener en cuenta las variables que intervienen en esta negociación, los acuerdos que se han hecho como tiempos de tránsito, tipo de carga, manejo de la carga y todo el acondicionamiento que se debe dar para este correcto transporte. En esta parte podemos tener en cuenta que puede ser transporte marítimo, transporte aéreo y en ocasiones en otras modalidades se puede ver el transporte terrestre cuando, por ejemplo, hacemos una modalidad aduanera como un TTA. De acá pasamos a país de destino con el consignee. Acá se hace la entrega de la mercancía para que así llegue a su último destinatario, que sería el consumidor final. En esta parte les voy a hablar de como tal la metodología y el recuento de estudio que se ha generado en esta investigación frente a los agentes de carga en Bogotá. Primero vamos a hablar de la estrategia metodológica que se implementó, de todo el estudio y la investigación generalizada que se dio en este proceso para así poder llegar a las conclusiones que hoy en día se tienen. Entonces, lo primero que se hizo fue que, según Grajales en el 2000, esta investigación se basa en demostrar una interpretación correcta de los resultados arrojados. Igualmente, el estudio ha generado y ha sido algo descriptivo que incluye mecanismos de apoyo. Como tal, en esta parte el mecanismo de apoyo fue una encuesta. Esta encuesta se realizó en una selección al azar. La población escogida fueron los agentes de carga en la ciudad de Bogotá. Según el DANE, al 2017 teníamos 210 empresas registradas como tal como agentes de carga, pero esta investigación se hizo con un margen de error del 5%, lo cual nos dio un resultado de una encuesta a 136 empresas.
Uno de los determinantes que tuvimos que tener en cuenta es que los agentes de carga tienen que manejar transporte terrestre, marítimo y aéreo y asimismo proveer un servicio logístico de transporte de mercancías. Para todo esto, para todo este estudio, se tuvieron en cuenta diferentes variables que permitieron determinar unos estudios y unas conclusiones específicas. En estas variables podemos determinar como tal la orientación comercial, los despachos de exportación, los embarques de importación, las alianzas estratégicas que estos agentes de aduana tienen, las ventajas en el medio de transporte internacional, la selección de los medios de transporte internacional, las exigencias que dan con el fin estos transportes, las condiciones para los servicios y como tal la calidad en el servicio de agentes de carga. Posterior a eso podemos ver unos resultados de investigación, lo cual nos arrojan diferentes componentes y diferentes interpretaciones. A este mismo gracias a esto podemos generar unas conclusiones debido a estos resultados y asimismo determinar la importancia que tiene la productividad y la competitividad en el crecimiento y en el desarrollo de un país. También asimismo elemento fundamental dentro de la logística de comercio exterior que cumplen los agentes de carga. Entonces, posterior a esto, vamos a hablar de los resultados de la investigación. Como tal, podemos determinar que el 33.09% de los agentes de carga tienen un tiempo establecido entre 20 y 25 años en el mercado. El 61.07% tiene entre 16 y 25 años en el mercado. ¿Qué nos da a relucir esto? Que la trayectoria de los agentes de carga y de cualquier empresa genera confianza en el cliente. Entonces, esto es un factor importante en cuanto a una empresa, porque a mayor confiabilidad, mejores serán los servicios y mejores serán los servicios otorgados por los clientes. Entonces, la trayectoria que llevan estas empresas en el mercado da un plus grande para su completa y su total funcionamiento. Otro de las variables que se pudo interpretar es que el 92.65% de los agentes de carga realizan impo y exportaciones. Esto quiere decir que el agente de carga es capaz de realizar toda actividad que el cliente necesite en cuanto a comercio exterior. Otra de las variables que se pudo identificar y de los resultados que se pudo identificar en esta parte es que los agentes de carga manejan varios tipos de transporte o los cubren, porque como tal sabemos estos son unas cadenas donde los agentes de carga están como tal abarcando todo el tema de comercio internacional, pero como tal los agentes de carga manejan lo que es marítimo, aéreo y terrestre. Entonces abarcan los tres tipos de transporte. En otros países podemos ver que el transporte ferroviario también lo manejamos, pues se manejan en las agentes de carga. Entonces es algo muy importante. Como tal, también se pudo evidenciar que una de las variables más determinantes para los agentes de carga en comparación esto es un tema que se está comparando agente de carga con sus clientes y en la mitad está la calidad y precio, porque los clientes están buscando calidad y precio en sus servicios frente a los agentes de carga. Entonces es una de las variables que se ha logrado determinar y que podemos evidenciar donde según la encuesta muestra que los agentes de carga, una de las variables que más solicitan los clientes es calidad y precio. Otra de las variables que se pudo determinar en cuanto al transporte y todo lo que influye el transporte en el agente de carga es que el factor que más determina el transporte es la seguridad. O sea, el cliente adquiere el transporte con el agente de carga, pero el cliente lo que más quiere en este transporte es seguridad, seguridad de su mercancía, seguridad de sus precios, seguridad en su transporte, en toda la operación logística. Esto es uno de los factores que más influye. Adicional a esto, pudimos evidenciar
que una de las alianzas estratégicas más sobresalientes de los agentes de carga son los agentes de aduana, porque tienen el 35% de alianzas con agentes de aduana. Entonces, esto nos permite evidenciar que el agente de carga necesita abrir su cadena y generar alianzas estratégicas con todos las personas o las empresas que influyen en la cadena de logística y de distribución de una mercancía, como es el agente de aduana, para así poder dar totalmente la confiabilidad a sus clientes. Adicional, se pudo evidenciar que también con temas de almacenamiento y depósito tienen grandes aliados y con operadores portuarios. Posterior a eso, se pudo determinar que el 41% de los agentes de aduanas tienen influencias por agentes aduanales, que es una parte muy importante porque lo que es el agente de carga y el agente aduanal van de la mano trabajando en equipo para así lograr un total servicio y un servicio muy eficaz al cliente. Listo. Posterior a toda esta investigación que se hizo y posterior a todo lo que hemos evidenciado, se lograron determinar diferentes conclusiones, lo cual hoy nos llevan a poder evidenciar la influencia de los agentes de carga en la ciudad de Bogotá para el desarrollo en operaciones del transporte de comercio internacional y en todo el desarrollo de estos mismos. Asimismo, se ha logrado determinar la competitividad y la productividad de los factores que impulsan el crecimiento y el desarrollo a global escala de un país. Entonces, en esta parte podemos determinar los elementos fundamentales que llevan a un agente de carga a generar un desarrollo en escala global de un país, puesto que mientras el agente de carga está ayudando y está impulsando su crecimiento, grandes empresas se nutren de todos estos conocimientos y estos aliados que tienen, porque en ese momento es cuando personas como nosotros o empresas, microempresas, pueden darse la posibilidad de exportar y ayudar al crecimiento económico de un país, poder generar ideas de exportación y que sea el agente de carga el que genere ese proceso logístico y operativo de esta carga. También podemos dar satisfacción de todo el proceso que realizan los agentes de carga, adicional evidenciar las actividades que van implementando para el desarrollo oportuno de esta operación y generar un entorno globalizado eficaz y que aporte buenos números y buenas cifras como tal a toda la operación de comercio internacional. Adicional a esto, vemos una parte súper importante y es la del transporte internacional, ya que es un indicador relevante para llevar a cabo una operación de comercio, puesto que ya sabemos que tenemos tanto transporte nacional como transporte internacional, pero esto influye muchísimo en la cadena de suministro, puesto que el transporte genera condiciones estratégicas en cuanto a tiempos de entrega, confiabilidad, frecuencia, satisfacción para el cliente. Y esto es muy indispensable, por eso el agente de carga trabaja de la mano con los agentes de transporte, porque eso es una unión que se da para el trabajo en equipo de toda la cadena de suministro del comercio internacional para poder generar un crecimiento óptimo y eficaz del comercio. Asimismo, tenemos que tener en cuenta los objetivos que se tenían en cuenta para toda esta investigación que se realizó de los agentes de carga en la ciudad de Bogotá y que fueron unos objetivos que al final tuvieron satisfacción oportuna y se logró evidenciar el papel que cumplen el transporte con los agentes de carga en Bogotá. Se pudo realizar un análisis efectivo de toda la infraestructura que esto genera en el comercio internacional y de todo lo que necesitamos como colombianos, en especial en la ciudad de Bogotá, donde se fue realizado el estudio, para así poder tener una operación estratégica para que el comercio internacional cada vez mejore. En esta parte debe intervenir todo el tema de las vías
en Colombia, porque es un tema que se debe tener en cuenta para el transporte nacional en nuestro país y que intervienen grandes factores, pero gracias a todo el desarrollo y el trabajo que se da entre diferentes empresas, hemos logrado un comercio internacional muy viable, donde lo indispensable es generar satisfacción al cliente. Y adicional a esto, queremos dar un plus en estas conclusiones, y es que la gente de carga internacional tiene un gran aprovechamiento para nosotros como comercializadores internacionales, porque la gente internacional es una escuela muy grande que te permite a ti conocer desde la entrega en origen hasta la entrega en destino. Entonces permite conocer y tener un amplio bagaje de lo que es toda la operación de comercio internacional. Y por último, queremos dar las gracias a nuestro profesor, a todos los estudiantes y a todos nuestros colegas. Muchas gracias. Esperamos la exposición haya sido de mucho gusto y pues es para todos y para el conocimiento de todos. Muchas gracias.